Bien, pues vamos a seguir avanzando en esta serie de predicaciones expositivas sobre el Sermón del Monte. Hoy nos adentramos en la predicación número 36 de esta serie. Vamos llegando al final, no quedan muchas predicaciones y lo que hemos visto hasta el momento que es, hemos visto al Señor Jesús exponiendo cuál es la naturaleza del reino, cuál es la naturaleza del reino, cuál es el carácter de los suyos, la condición espiritual de sus discípulos. Y lo primero que dice, y quiero hacer un énfasis claro ahí, recordad que nada más abrir su boca, empezar a pronunciar el mensaje, dice bienaventurados, satisfechos, alegres, gozosos en todo momento, en cualquier circunstancia. Y es ahí donde el Señor Jesús, y vimos su gracia, su misericordia, nos dice que hemos sido hechos participantes de esa fiesta, de esa danza trinitaria que hay desde la eternidad. Hemos sido creados desde la alegría y para la alegría, para participar de esa danza. Hemos visto al Señor Jesús hablarnos de cómo somos, cuál es la misión, lo hemos visto. Hemos visto al Señor Jesús interpretar cuál es el alcance de la ley, adentrándonos al espíritu, no tan solo a la letra. Hemos visto al Señor Jesús tocar tantas y tantas áreas, ¿verdad? El afán, la ansiedad, la hipocresía, tantas cuestiones que tenemos que enfrentar en muchas ocasiones. Y más recientemente, desde la bondad que vimos que tiene el Padre para con nosotros, ese amor, el trato bondadoso que Él tiene para con nosotros, fuimos alentados, exhortados de parte del Señor Jesús a tratar a los demás como a sí mismo queremos que nos traten a nosotros. Y como os decía, el Señor Jesús está adentrándose ya en la recta final del mensaje. El mensaje está llegando, por así decirlo, ya a su fin. La palabra ha sido predicada, el mensaje ha sido expuesto, como decía, la voluntad santa, perfecta de Dios ha sido explicada, la ley interpretada, y ahora Él va a cerrar el mensaje. Vamos a ver que hay un llamado en las últimas palabras del Señor Jesús en este Sermón del Monte. Ahora es el momento de traer la aplicación. Ahora es el momento en el que Él va a exhortar, a invitar a los suyos, a llamar a su audiencia a que vean la importancia y la necesidad de vivir este Sermón del Monte. El tema central, lo hemos visto, es la verdadera espiritualidad. ¿Cómo es y cómo vive aquella persona que se sabe delante del Señor, que vive en la presencia del Señor y vive bajo esa dependencia del Señor? Y Jesús lo que va a hacer ahora es apelar a su audiencia para que den una respuesta. Va a llevarlos a la aplicación práctica, a que se ponga en práctica la enseñanza que ha sido recibida por parte de esa audiencia. Porque como hemos visto, se trata de un asunto del corazón, ¿no es así? Y es necesario que haya esa obra del Espíritu en el corazón de cada uno para que ese mensaje, el mensaje que Jesús ha expuesto, pueda ser llevado a la práctica. Porque lo que importa no es lo superficial, lo que importa no es la fachada, lo que importa no es estar actuando de cara a la galería, sino que lo que importa, y ahí es donde Jesús ha estado apuntando a lo largo del mensaje una y otra vez, es al corazón. Y es por eso que si te das cuenta, lo que dijimos al principio, nada más empezar esta serie, es necesaria la obra del Espíritu. ¿Por qué? Bienaventurado el pobre en espíritu. Y uno es pobre en espíritu cuando precisamente por el poder, la obra del Espíritu, uno puede reconocer cuál es su incapacidad, cuál es su insuficiencia, su bancarrota espiritual y su necesidad de un Salvador. Pero es que no queda ahí. Para poder vivir la vida que a partir de ahí se inaugura, porque la conversión no es el punto final, es el punto de partida. Necesitamos la capacitación, el suministro del Espíritu todos los días
para seguir batallando con tantas cosas que a veces se presentan en nuestro día a día, para poder seguir luchando contra el pecado, para enfrentar las debilidades que se presentan, monstruos, como decíamos en su día, como la ansiedad, para que podamos vivir para la gloria del Señor. Recordad el texto, las palabras mismas del Señor Jesús, que Él dice: sois sal, sois luz, para que vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. De eso se trata, de nada más. No se trata de que tus buenas obras te glorifiquen a ti, que me glorifiquen a mí, que te aplaudan, que te exclamen. Se trata de que apunten al Señor Jesús. Y Jesús lo que viene a decir ahora, encarando esa parte final, dice: mira, yo ya he expuesto cuál es la naturaleza del reino. Yo ya he expuesto cómo quiero que te comportes. Yo ya he expuesto cuál es tu misión. La pregunta es: ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta que quisiera que estuviese planeando en nuestra mente a lo largo del mensaje. Porque de nada sirve haber escuchado este sermón y acumularlo, almacenar, por así decirlo, todas las ideas predicadas en la cabeza y no llevarlo a la práctica. Eso no es lo que quiere el Señor. Lo que Él quiere no es que tú conozcas el Sermón del Monte, lo que Él quiere es que lo vivas. Que abraces en tu corazón el Evangelio y eso se proyecte hacia afuera. Que lo vivas, que tú seas un ejemplo vívido de la obra del Señor en el corazón. Y que tu vida, tus buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que se trata de una exhortación, lo que vemos en esa última parte, decía, del Sermón del Monte, lo vemos claramente. El texto que hoy vamos a considerar empieza diciendo: entrad por la puerta estrecha. A continuación, no lo veremos la semana que viene, tampoco la otra, pero la siguiente será: guardaos de los falsos profetas. Lo que nos vendrá a decir: muchísimo cuidado a quien estás escuchando, a quien prestas tus oídos, cuidado con las influencias. Para finalmente hablarnos de ese tan conocido pasaje, ¿verdad?, de los 2 cimientos, donde veremos cuál es la respuesta al mensaje predicado y las consecuencias de una respuesta u otra. Porque sabemos que hay un resultado, ¿verdad? Hay una comparación a quien escucha la palabra y la hace, y a quien escucha y no hace. El Señor nos compara ahí. Y en el versículo 13 y versículo 14, Él dice, en esa primera exhortación que encontramos, si lo podéis poner en pantalla, Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mirad, hermanos, amigos, aquí no hay ambigüedades. Aquí uno no puede decir: es que dudo. No. Hay 2 puertas, una estrecha y una amplia. Cada una de esas puertas conduce a un camino. Uno es estrecho, angosto, y el otro es bien espacioso, muy cómodo, como veremos. Y cada uno de esos caminos conduce a algo muy concreto. Un camino conduce a la vida, otro camino conduce a la perdición. Hay 2 grupos de personas, no hay 3. Hay los que transitan tras haber pasado por esa puerta estrecha por el sendero de la vida, y otro grupo de personas que, habiendo rechazado el mensaje del Evangelio, transitan por el camino ancho, espacioso, cómodo, el popular, el que sigue la corriente del mundo y que es para perdición. No hay 3 vías, no hay atajos, no hay trampas ahí ni desvíos posibles, no, hay 2 caminos. Y la pregunta que también ya te empiezo a formular, te la plantearé al final, es: ¿por qué camino estás transitando tú? ¿Por qué puerta has pasado? ¿Por qué camino estás andando? Porque quiero que sepas, a la luz de la palabra, que cada uno de esos caminos conduce a un lugar.
Uno de los caminos es para vida y el otro es para perdición. Y ahí no hay término medio, ¿eh? Vida, alegría, gozo, satisfacción verdadera, felicidad verdadera, lamento, miseria, condenación. Ruina, total, absoluta. No hay más posibilidades, o una u otra. El Señor Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. Estamos encarando la parte final del mensaje, os lo decía, y como toda predicación, llega el tiempo del llamado. Y Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. Todos vamos a entrar por una puerta, todos entramos por una puerta. Cada uno de los que está aquí pasa por una puerta. La pregunta es, ¿por cuál de ellas? Cristo nos sitúa, por así decirlo, en esa encrucijada de decir, es que hay una decisión que tomamos. Y esa decisión es la más importante de tu vida. Es la que tiene una repercusión eterna, es la más trascendental de todas. Todos aquí en nuestro día a día tomamos muchísimas decisiones. Cada uno aquí habrá abierto el armario hoy por la mañana y habrá decidido qué se iba a poner para vestirse. Habrá decidido qué desayunar, habrá decidido qué vamos a comer, en qué vamos a invertir el tiempo, cómo vamos a administrar el dinero. ¿En qué nos vamos a ocupar a lo largo de esta semana? Decidimos qué estudios hacer, qué carrera seguir, en qué trabajo emplearme, quiénes conforman el círculo de amistades, qué relación debo trabajar, con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener. Hay tantísimas decisiones, ¿verdad?, que tomamos a lo largo de nuestra vida. Pero ninguna de ellas tiene la repercusión de la que estamos considerando aquí, de la que se está planteando, que tiene que ver precisamente si estás para vida o para perdición. Si estás en el camino de vida o en el camino de perdición. ¿O acaso lo que vayas a comer se asemeja a eso? Ni muchísimo menos. En todo mensaje, como decía, hay un llamado, es así, la invitación a responder a la palabra predicada. Y Jesús nos dice, entrad por la puerta estrecha. Hay una puerta ancha. Hay una puerta muy ancha por la que puede pasar una multitud junta. Tan contentos y siguen el camino más popular, el más atractivo, el más cómodo, aquel camino en el que, oye, no hay problema con el estilo de vida que decidas adoptar. Oye, todos son comodidades, nadie se va a meter contigo. No hay persecución. Pero el Señor Jesús nos dice que hay otro camino, que hay otra puerta y que es por la que debemos pasar. No es el camino cómodo, como decía, sino que es ese camino angosto, el difícil, el estrecho, que sigue a esa puerta estrecha. Un camino en el que puede que haya persecución, un camino en el que puede que haya lucha, en el que puede que haya sufrimiento. Pero en el que Él va adelante. En ese camino, el camino que es para vida, el Señor Jesús es el capitán. Él va adelante y podemos pasar las pruebas, el sufrimiento que sea, pero sabemos que Él está con nosotros. Y de este lado de la eternidad, cualquier situación, cualquier prueba que tengamos que pasar, estando en Él, se vive de una manera muy distinta, ¿o no es así? Se trata de una cuestión espiritual, con una repercusión espiritual. Es lo que hemos estado viendo desde un principio, por eso lo he recordado, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que reconocen su necesidad del Señor. Bienaventurados, felices ellos. Entrad por la puerta estrecha, dice Jesús, porque es la única puerta que lleva a la vida. Es la enseñanza que encontramos en las Escrituras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino, Cristo es el único camino, no hay cualquier otro, no hay ningún otro nombre en quien haya salvación. El nombre de Jesús es el único en quien hay salvación. Yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare
serás salvo. En Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Necesitas entrar por esa puerta, es la única que conduce a la vida, no hay ninguna otra puerta. Ahora, ¿quién entra por ahí? ¿Cómo entra? Es necesario nacer de nuevo. ¿Recordáis la conversación entre Jesús y Nicodemo? ¿Qué le dice Jesús? de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, ¿y eso cómo es? A ver, cuéntamelo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Acaso un hombre viejo puede volver a entrar en el vientre de su madre? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es necesaria la obra del Espíritu, es necesario haber nacido de nuevo. Si tú no tienes la experiencia de haber nacido de nuevo, tú no puedes decir que has pasado por la puerta estrecha y que estás por ese camino estrecho, angosto, difícil. Si tú no has experimentado la obra del Espíritu en tu corazón, ese nuevo nacimiento, tú no puedes decir que estás andando, transitando por el camino angosto. No puedes decirlo. Porque es necesaria esa obra. La puerta estrecha demanda arrepentimiento. La puerta estrecha demanda arrepentimiento. Para seguir el camino que Jesús nos traza ahí, es necesario el arrepentimiento. De volvernos de nuestro propio camino, de reconocer la fealdad del pecado, de reconocer cuál es nuestra condición sin Dios. Se requiere fe en Jesús, pero se requiere arrepentimiento. Se requiere volverse del pecado. El que ha nacido de nuevo, el que se ha convertido, no es indiferente al pecado, lucha. El creyente puede que cometa errores, pero no es indiferente. Sabe que ha atentado la voluntad del Señor. Una vida arrepentida es una vida que ha cambiado. Una vida que ha sido transformada por el Señor se manifestará en una vida en ese sentido de arrepentimiento, de confesión de pecados, de anhelo, de deseo, de hambre, de sed por la justicia. Es lo que el Señor nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de esa santidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ese crecimiento a imagen del Hijo. Bienaventurados ellos. Te pregunto, ¿tú tienes ese deseo? ¿Tienes ese deseo? ¿O tú dices, eso no va conmigo? Por amor a ti, por amor a tu alma, mi oración es por ti en esta mañana, que el Señor cambie tu corazón, que cambie tu corazón incrédulo, duro, idólatra, rebelde, por un corazón tierno, de carne, con una fe genuina que busca la adoración al Señor. La puerta estrecha demanda arrepentimiento. La puerta estrecha es estrecha porque tú no puedes llevar nada contigo. Tú no puedes pasar por esa puerta cargado con una mochila, con todo a cuestas, con todas tus obras, con toda tu justicia, con todos tus méritos. No, es que no hay mérito alguno en ti, ni en mí. Todo es por su gracia. Todo es por gracia, todo es por fe. Tus méritos no pasan. Tus mejores obras sin Dios, escúchame bien, dice Isaías, que son como trapos de inmundicia. La puerta es estrecha porque debes tomar la determinación, escúchame bien, de dejar atrás el pecado. No estoy diciendo que solo pasas por esa puerta habiéndote limpiado ya de todo pecado. Que solo cuando yo pueda hacer... No, estoy hablando de tomar la determinación
de luchar contra el pecado. Hay el arrepentimiento. Por causa del pecado uno ve la fealdad que hay en el corazón, lo corrupto que es el corazón sin Dios, cómo ha estado esclavizado al pecado, su necesidad del Salvador y la determinación por amor al Señor, para su gloria, de luchar por una vida sin pecado. La puerta es tan estrecha que no puedes entrar con tu propio yo, no puedes pasar con tu orgullo, no puedes pasar con tus agendas, con todos tus intereses, con todo tu egoísmo, con todo tu yo. El cristiano es aquel que ha tomado la determinación de renunciar a su yo para seguir a Cristo. Y aquí todos necesitamos entrar por esa puerta. Es la mayor necesidad que tiene el ser humano. Niños desde pequeños, jóvenes, adultos, ancianos, todos tienen necesidad de entrar por esa puerta, porque no tienes necesidad más grande que tu salvación. Es una decisión que debes tomar, es algo personal. Es algo personal, es algo que te afecta a ti. Parte de la audiencia de Jesús estaba pensando que se trataba de una cuestión de linaje, que por ser descendientes de Abraham estaba todo hecho. Como puede que haya gente hoy en día en las iglesias pensando que por haber nacido en una familia cristiana, por haber crecido en la iglesia, está todo hecho, y no es así. La salvación es algo personal. Gracias al Señor hay tanta bendición en esos hogares. Los niños pueden crecer con unos padres que aman al Señor y quienes teniendo los niños desde pequeños les enseñan la palabra, crían a los hijos en base a ella. Pero es algo personal que afecta a cada uno. No pasas por la puerta acompañado. No va así. Cristo dice, entrad por la puerta. Quizá es la menos vistosa, quizá no es la más atractiva, no es la más popular considerando los tiempos y las modas de hoy. Pero escúchame bien, esa puerta estrecha es la que lleva a la vida. Y si tú estás preocupado por el destino eterno de tu alma, debes entender que solo hay una puerta que conduce a la vida. Hay un único camino. Repito las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay ninguna otra. No hay ninguna otra obra. No hay ningún otro nombre. Desde luego no está en lo que nosotros podamos hacer para ganar un favor del Señor. Hay esa puerta estrecha, pero el Señor nos presenta una puerta ancha por la que nos viene a decir que no debemos entrar, que debemos descartar. Es una puerta que lleva un camino espacioso. Es una puerta por el que transita muchísima gente. Porque el mismo texto nos lo dice. Son pocos los que transitan por el camino angosto, el difícil. Sin embargo, hay multitudes que van por el espacioso, por el atractivo, por el popular, dejándose llevar por la corriente de este mundo. Ahora, ¿quiénes son los que pasan por esa puerta? ¿Quiénes son los que transitan por ese camino amplio, espacioso? Y en ese sentido, hay comentaristas que piensan que se trata de todos los incrédulos sin excepción. Y hay quien piensa que se trata de un sector específico dentro de esa masa de los incrédulos. Porque se nos habla de un camino al que se entra en un momento determinado de nuestras vidas. De un grupo de personas que en un momento determinado pasan por esa puerta ancha. Y considera el contexto. Jesús habla de la naturaleza del reino y está hablando a una serie de personas que están interesadas en el tema. Los judíos tenían interés en eso. Jesús no habla a personas ateas, por así decirlo, sino que se dirige a personas que tienen interés, como ocurre hoy en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Hay personas que vienen a escuchar la palabra, que escuchan, que son expuestos al Evangelio, que son expuestos a la palabra del Señor. Quizá considerar los versículos que tenemos
más adelante, también palabras de Jesús nos ayude a considerar acerca de esto. Fijaros, Jesús advierte acerca de los falsos maestros, ¿no es así? Se dirige a un grupo de gente que escucha a otros predicar y les advierte de la necesidad de no prestar oído a aquellos lobos que se visten de ovejas. ¿O qué hay del versículo 21 al 23, donde se nos advierte del engaño del corazón? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fijaros, es un texto duro, de advertencia este. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿O qué hay del versículo 26 donde dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato? Podemos considerar, si lo viésemos así, a ese grupo de personas que en tantas ocasiones, también en el día de hoy, en no pocas iglesias, son expuestas al mensaje del Evangelio, a la palabra predicada y la rechazan. Personas que tienen cierto interés, que vienen y escuchan. Personas que tienen un interés porque piensan que, oye, que quizás sí, que la vida trata algo más de la rutina de todos los días, que debiera haber algo más, pero expones el Evangelio y es rechazado. Personas que han escuchado, pero que sin embargo han sucumbido al engaño del diablo. Personas que han escuchado la buena noticia del Evangelio y han preferido abrazar la oferta del mundo. Personas que han escuchado hablar de cuál es la condición del hombre sin Dios, de cuál es el alcance del pecado, de la necesidad de un Salvador, del sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario y sin embargo desean entregarse a los placeres de este mundo. Personas que escuchan hablar de que Cristo es el Señor, pero ellos dicen, yo soy el Señor. Prefieren vivir a la suya. Prefieren no seguir su vida buscando al Señor. ¿Cuál es el mandamiento, la voluntad del Señor? Y mientras Cristo nos invita a entrar por una puerta estrecha, por transitar por este camino angosto, difícil, estrecho, en el que tendremos que luchar, donde no va a ser fácil, en el que nos tendremos que disciplinar, de hacer guerra, comprometernos, sacrificarnos, entregarnos, Satanás viene y ofrece una alternativa. Satanás viene y ofrece una alternativa. Un camino cómodo, ancho, espacioso y haz lo que quieras. Sin restricciones, sin limitaciones, total libertad. Y no solo eso, es el camino popular. Es el que sigue la mayoría. Ahí ninguno te va a perseguir por causa... No, oye, haz lo que quieras, que la vida son 2 días. ¿Qué importa? Disfruta con lo que quieras. Sin más problema. Todo el abanico de placeres que ofrece el mundo, cógete el que quieras. Hay personas que han sido expuestas al mensaje del Evangelio que quizás se están autoengañando, pensando que van de camino derechos a la ciudad celestial, pero no están dispuestos a tomar la cruz cada día y venir en pos de Cristo. Jesús dice, hacedores de maldad, tales son. Maldad. En el original, anomia, que quiere decir, me ha hecho gracia la expresión, sin ley o contra la ley. Vamos, que hacen lo que quieren. Que dicen ser de Cristo quizá, pero que no son de Cristo. Que no están dispuestos a tomar su cruz. Que no están dispuestos a renunciar para seguir al Señor. Personas que se rigen por sus propios intereses, por sus propias agendas, por su propia voluntad, que declaran el señorío de su alma, que se dicen capitanes de su destino
y a estos no les hables de cuál es la voluntad del Señor para su vida. No están realmente sujetos a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Su maldad es querer hacer sus propias reglas, seguir sus caprichos, buscar sus intereses, perseguirlos. ¿Y qué hay de la voluntad de Dios? La dejan relegada a un lugar muy secundario. La característica de la puerta es su amplitud, puedes entrar con todo. La estrecha, lo hemos dicho, requiere arrepentimiento y dejar la mochila ahí, porque el orgullo no pasa, el egoísmo no pasa, nuestras propias obras hacen que nos quedemos ahí atascados. ¿Quieres pasar por la puerta ancha? Lleva lo que quieras. ¿Tienes espacio? ¿Qué pertenencias? ¿Qué pertenencias puedes pasar por la puerta ancha? Lo que quieras, con tus buenas obras, tus méritos, lo que sea que consideres que puede ganar el favor del Señor. ¿Os acordáis? Lo hemos citado en varias ocasiones a lo largo de esta serie. Aquel fariseo que subió al templo junto al publicano a orar. Y lo único que era capaz de hacer era dar gracias por no ser como aquel otro. Encantadísimo con su propia justicia, encantadísimo, satisfecho con sus obras. Sin embargo, aquel día, solo uno, y no ese fariseo, volvió a su casa justificado. El justificado, el que fue justificado, fue aquel que ni se atrevía a levantar su mirada al cielo, que golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí. Entran por la puerta ancha con una mochila a cuestas llena de sus pecados favoritos. Y recordad, esa puerta lleva a ese camino espacioso, tranquilo, amplio, cómodo, que es para perdición. Vimos en su día que los escribas y fariseos estaban encantados porque cumplían con el mandamiento, ¿verdad? Que la ley dice no matarás, pues está bien, mientras yo no me haya cargado a nadie. Y viene el Señor Jesús y dice: ¿qué hay de tu ira? ¿Qué hay de tu enojo? Estaban tranquilos porque no habían cometido adulterio, porque no se habían acostado con otra. Y quizá en su mente ya habían echado a volar todo tipo de pensamientos. Tenemos esos ejemplos que citó el Señor Jesús, pero ¿qué hay de la envidia? ¿Qué hay de los celos? Oye, a la mochila y pasa con ellos. ¿Qué hay del egoísmo, el orgullo? Oye, adelante, mételos en la mochila, pasa al camino ancho, espacioso, adelante con ellos. La inmoralidad sexual, adelante, oye, cárgala, no hay limitación de peso. Venga con todo. El vuelo dirección al infierno está a punto de despegar, carga la mochila y pasa. Ese no es el camino, ese es un camino que lleva a la perdición. Y el Señor Jesús está diciendo: la puerta estrecha. Es esa puerta, la estrecha, la que quizá no te llama la atención, quizá hay esa puerta atractiva, ancha, por la que todos van, pero esa conduce a la perdición. Hay una, quizá no es la más atractiva, pero esa te lleva a la vida. No es que los que transitan por el camino estrecho, angosto, no tengan problemas, por supuesto, que quede claro. No es que el que haya reconocido a Jesús como Señor y Salvador no tenga que lidiar con la lucha contra el pecado. No estoy diciendo que no peque, perdón. La cuestión, la diferencia es que se mantiene en pie de guerra. La diferencia entre el creyente y el que no cree es que el creyente mete la pata, peca, acude al Señor, se arrepiente y sigue en la brecha. El incrédulo, quien no ha sometido, quien no ha rendido su vida al Señor, peca y se encuentra cómodo siguiendo a esa multitud. ¿Qué más da?
Se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que yo deseo. ¿Dónde está lo que el Señor quiere? ¿Por qué el creyente lucha, está en pie de guerra? Porque se sabe trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Ha sido alumbrado por la gloria, ha sido llamado por la hermosura del Señor. Ha visto al Señor y quiere seguirlo. Vamos avanzando, dice el texto que hay dos caminos, ¿verdad? Dos caminos que son muy distintos. La puerta ancha lleva a un camino espacioso, mientras que la puerta estrecha a un camino angosto. El camino angosto es la senda de los piadosos. El camino angosto, el camino difícil, es aquel por el que transita quien ha reconocido a Jesús como Señor, como Salvador, quien desea seguir su voluntad. Es el camino que sigue aquel que es discípulo. El camino ancho, sin embargo, es el camino de aquellos que han preferido abrazar la oferta del diablo, vivir una vida sin demandas, siguiendo el dictado de su propio corazón incrédulo. Únicamente hay dos caminos, como decía, no hay tercero, no hay desviación, no hay atajo. ¿Por qué camino estás andando tú? ¿Cuál es el camino por el que hoy estás andando? Debes hacerte esta pregunta. Si te inquieta el destino de tu alma, debes hacerte esta pregunta. ¿Por qué camino estoy transitando yo? El Señor Jesús es muy claro en sus palabras. Tan solo hay una puerta que lleva a la vida y Él es la puerta. No hay otra. No hay otro camino. ¿Estás en Él? ¿Estás en el camino que hay tras esa puerta estrecha? Porque es únicamente en ese camino que hay la vida. El camino ancho, espacioso, es el camino fácil. Quizás es el que resulta, como decía, más atractivo, el permisivo, aquel en el que, bueno, ¿qué importa? ¿Qué más da? El indulgente, el permisivo, el más egoísta. Aquel camino en el que hay pocas reglas, en el que no hay límites. Esa ciudad sin ley, como decíamos antes. Pocas restricciones, sin requerimientos, haz lo que quieras, vive para ti, siguiendo todos tus deseos. ¿Qué más da? ¿Quién más importa? Este camino no requiere de madurez, este camino no requiere de lucha. ¿Qué hay de forjar un carácter? ¿Qué hay de compromiso, de sacrificio? ¿Eso qué más da en ese camino ancho? ¿Compromiso hacia los demás? ¿Entrega a los demás por amor? Oye, si lo que importa es el amor a uno mismo, ¿no es así? Y hacer lo que uno quiera, venga por el camino ancho, espacioso, adelante. Pero amigo, ese camino es para perdición. Lo que Satanás ofrece al hombre es una vida sin demandas, un camino atractivo quizá a los ojos, por el que transitan muchos, pero que es para perdición. No tendrás que sufrir, quizá tendrás comodidades, no tendrás que enfrentar la burla y el rechazo por defender lo contrario a lo que esta sociedad está tratando de promover vez tras vez en todas las plazas públicas. No te tendrás que levantar defendiendo otra cosa. Estarás ahí cómodo. No experimentarás ahí en ese ámbito dificultades. El camino que el diablo te ofrece no tiene inconvenientes. ¿Quieres seguir la corriente del mundo? ¿Estás siguiendo la corriente del mundo? ¿Por qué camino estás transitando? Es una pregunta que, por amor a ti, por amor a tu alma, te pregunto de la forma más clara y directa que sepa. ¿Por qué camino estás transitando? Porque uno es para vida y el otro es para perdición. Quizá te estén inquietando muchas cosas de tu día a día, pero eso es temporal. Sin embargo, el destino de tu alma es algo eterno, es algo que atañe a la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? No solo te estoy hablando de experimentar la vida, el gozo de este lado de la eternidad mientras estamos vivos, estamos hablando de algo que trasciende.
Si has pasado por la puerta estrecha, estás en este camino difícil, angosto, bienaventurado tú, porque estás en el Señor. En estos días puedes experimentar dificultades, pruebas, aflicciones, sufrimientos. Quizá algunos no los habías esperado, pero el Señor está en ti. Sabes que está trabajando en ti. Sabes que puedes ver al Señor, que puedes ver su bondad, su fortaleza, su misericordia, su gracia, su amor todos los días. Y que en la eternidad te espera la vida en mayúsculas, la gloria. Pero eso no es así para aquellos que estén transitando por el camino amplio, espacioso, que es para perdición. No es así para aquellos que no hayan venido en arrepentimiento y fe. No es así para aquellos que confíen en su buen hacer. No es así para aquellos que confíen en su experiencia, en su sabiduría, que vayan con esa mochila a cuestas, con todo su pecado, sin estar dispuestos a desprenderse de él, a luchar contra ese pecado, a reconocer la fealdad de ese pecado y su necesidad del Salvador. Se trata de un camino estrecho desde un principio. Algunos predican el Evangelio de tal forma que parece lo más fácil del mundo, lo más sencillo, una vida que no implica, que no conlleva ningún tipo de renuncias, pero eso, hermanos, no es así. No es la enseñanza bíblica. Venid conmigo a Lucas 14, 25 al 33. Fijaros, son palabras de el mismo Señor Jesús. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Algunos hacen esa distinción. Soy creyente, pero no soy discípulo. En su mente hacen esta distinción, como si el creyente fuese simplemente alguien que cree, que está aquí quizá todos los domingos, que quizá acude a todas las actividades que se puedan planificar como congregación. Pero déjame que te diga que si tú no eres discípulo, si tú no has consagrado tu vida al Señor, si tú no has rendido tu vida al Señor, si tú no le has rendido todo al Señor, no hay motivos para que puedas decir que eres creyente. Podemos ser más o menos torpes. Podemos meter la pata a lo largo del camino. Pero el que cree es discípulo. No hay otras distinciones. El que cree, el que ha sido alumbrado por la gloria, la hermosura del Señor, está dispuesto a renunciar a todo. Lo hemos compartido en algunos grupos. La pregunta, en los términos juveniles de hoy, la expresión de hoy, tras leer este pasaje, cuando dice cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, cuando habla de hacer cálculos, de considerar, la pregunta que parece que hay detrás es, ¿te renta? Elías se ríe. Es el que importó esta expresión a mi casa. ¿Te renta? Porque si tú has creído, si tú has visto a Jesús como esa perla de gran precio, si tú has visto a Jesús como ese especial tesoro, Jesús no está diciendo,
que dejes tu mujer de lado, que dejes a tus hijos de lado, a tu padre, a tu madre. Él es la prioridad. Y estás dispuesto a renunciar a todas tus cosas. ¿Sabéis en qué sentido lo está diciendo? Por seguirlo a Él. Allí donde estemos, en el área que se trate, en el hogar, con el matrimonio, los hijos, el trabajo, siguiendo a Jesús, siguiendo sus pisadas. Porque si hemos encontrado esa perla de gran precio, ese especial tesoro, sabemos que vale la pena. El creyente sabe que vale la pena. Que quizá tendrá que renunciar a muchas cosas, pero vale la pena por seguirle a Él. Para salvar la vida hay que perderla primero. Esa ha sido la enseñanza de Jesús. Quien quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Debe haber esa disposición de despojarse de todo para seguir a Cristo. Como os decía antes, no que tengamos que estar completamente limpios nosotros. Quien perdona nuestros pecados, quien nos limpia es Él, pero debemos venir en ese arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo opera en nosotros, todo cambia. Hay nuevos deseos, hay nuevos pensamientos, hay nuevas motivaciones. Te pregunto, sé que te estoy lanzando muchas preguntas. ¿Puedes decir que tus motivaciones hoy son las mismas que hace cierto tiempo? ¿Meses? ¿Años? Quizá alguno aquí lleva años congregándose y su motivación sigue siendo la misma que hace 35 años. Por amor a ti, déjame que te diga, por amor a ti, por amor a tu alma, considera en qué camino estás andando. El Espíritu Santo opera y hay una pasión. Hay una pasión porque todo ha cambiado, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Lo que antes amábamos, lo que tanto amábamos antes, ahora lo vemos distinto. Ya no es aquello que es el centro de todo nuestro ser, lo que parece que da sentido a nuestra vida, aquello que nos va a dar la felicidad. Lo vemos en su caso como una bendición que el Señor nos haya podido dar, pero le miramos a Él como el que da las bendiciones. El creyente no tiene que estar corriendo de un sitio a otro, cansado, fatigado, buscando qué es lo que vaya a ser que le vaya a dar satisfacción, felicidad, identidad, gozo, porque ya lo tiene. Pero quien no tiene esa disposición de vivir para el Señor, de obedecerlo, de rendir su vida a Él, se está engañando a sí mismo. Da igual que sea hoy la primera vez que vienes a esta congregación, como si hace el tiempo que sea que estás asistiendo domingo tras domingo y seas una de las visitas más consolidadas en esta congregación. Puede que no te hayas perdido ninguna de las actividades, pero a menos que hayas rendido tu vida al Señor, estás andando por ese camino cómodo, espacioso, ancho, de libertinaje que lleva a la perdición. El mensaje de Jesús es claro. No hay más opciones. Una puerta u otra, un sendero u otro, un destino u otro. ¿Por qué puerta has pasado? ¿Cuál es el camino por el que estás transitando? Hay quienes se llaman cristianos y sin embargo siguen la misma corriente, la misma estela que la sociedad. Siguiendo las mismas modas, abrazando las mismas influencias, proclamas que se levantan, vistiendo como los demás, visitando, frecuentando, según qué lugares donde ahí un creyente no tendría que hacer absolutamente nada. Todo con el fin de no ser muy distinto. Muchos se han vuelto atrás por el temor a ser distintos. Entrar por la puerta estrecha implica romper con muchas cosas, renunciar, pero es el camino que lleva a la vida.
Puede que alguno piense, renuncias, sufrimientos, de eso va, sí, de eso va. A algunos les sonará porque no hace mucho que se lo compartí. Segunda de Timoteo, si lo podéis buscar, por favor, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo, y prestadme 10 minutos para acabar el mensaje. El apóstol Pablo, dirigiéndose a ese hijo espiritual tan amado por él, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y más adelante sigue diciendo, considera a Jesús. A algunos ayer les decíamos, por si lo habías perdido de vista, y tenemos esa carga fuerte en el corazón de que a veces parece que estamos alimentando y fomentando una generación de cristal, aún en medio de la congregación. Estamos alimentando una generación a la que no se puede corregir, a la que es difícil discipular, porque pobre de tú que vayas a enseñar algo que están haciendo mal. Por supuesto queremos hacerlo con amor, con misericordia, con verdad, pero oye, se trata de avanzar en el discipulado, de seguir creciendo a la imagen de Jesús. Hermanos, somos hijos de Dios, sí. Pero si tomamos estas palabras de Pablo, él está diciendo que estamos en guerra. Estamos en guerra. Y así debemos verlo, así debemos vivirlo. Somos soldados. Soldados de Jesucristo. Los hombres y mujeres de esta congregación que creen en el Señor, que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, son hombres y mujeres que están en guerra. Y el que está en guerra, el que es soldado, y Pablo habla del soldado, habla del atleta, habla del sembrador, son personas que se disciplinan, que están dispuestas a pagar el precio, que están dispuestos a renunciar a sus comodidades, que están dispuestos a renunciar, a luchar contra su egoísmo, contra su orgullo, en pos y en favor del Señor y de la iglesia del Señor. Que están dispuestos a rendir sus vidas, que están dispuestos a rendir y a dejar de lado toda su comodidad, que están dispuestos a rendir su tiempo por amor al Señor, que están dispuestos a rendir su tiempo por amor al hermano, que están dispuestos a rendir su economía. Cuidado, ¿la economía? Sí, también la economía. Ya lo veremos otro día, porque si no, hoy no tengo tiempo. ¿Qué hay del diezmo, la ofrenda? Hermanos, ¿qué hay de la palabra del Señor en ese sentido? Entregarse por los demás, renunciar a tantas cosas, tomar tiempo para disciplinarnos. Debemos disciplinarnos ¿cómo? Leyendo la palabra. ¿De qué nos vamos a alimentar si no? Tiempos de oración, tiempos de comunión con los demás. El soldado sabe que si abdica, el que está a su lado puede que pise por donde no tiene que pisar o reciba ese balazo que podría haber evitado. El soldado sabe que está en guerra, que una guerra no se lucha de cualquier forma y que en esa guerra no está solo, que se trata de un proyecto comunitario. Más adelante Pablo le dice a Timoteo, ahí mismo le dice, todo lo sufro por amor de los escogidos. Todo lo sufro por amor de los escogidos. Sufrimiento implica renuncia. ¿Estás viviendo en ese sendero? ¿Estás transitando por ese camino de dificultad, de sufrimiento, de guerra? El Señor Jesús nos dice que hay dos destinos. Ahí voy a ser muy breve. La puerta estrecha lleva un camino angosto, el cual conduce a la vida. La puerta ancha, por el contrario, lleva un camino espacioso, cómodo, sin restricciones, en el que, ¿qué más da?
pero este lleva a la perdición. El espacioso a la perdición, el angosto a la vida. La perdición implica miseria. La perdición implica ruina, malestar, nada de bienestar ahí. La más grande de las miserias, lamento, condenación, castigo. Sin embargo, el camino de Cristo lleva a la vida eterna. El camino de Cristo lleva a la vida eterna y el camino de Cristo nos permite disfrutar hoy aquí de todas las bendiciones que operan en nosotros por causa de su muerte en la cruz del Calvario, por la fe en Él. Mirad, y voy concluyendo ya. A lo largo del mensaje de la predicación he ido lanzando algunas preguntas. Quisiera ir terminando